Regresamos a argumentos, se nos acaba el tiempo, así que vamos a ir muy rápido revisando un material que teníamos allá pendiente con cifras, parte del estudio, Manuel, que tú has hecho como director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Sí, Las láminas que nos hablan de la inflación sí, lo interanual primero aquí. es que Venezuela no tiene data 2022 completa, ese 173% de inflación anual es hasta octubre, pero la data de inflación interanual de marzo a marzo, de febrero a febrero, perdón, de 2023 nos habla de 537%. Esa es la inflación más alta del mundo y es prácticamente el doble de la segunda inflación más alta del mundo, que era Zimbabue. Bueno, ahora tenemos estos índices de inflación, nos presentas acá una de la más alta del mundo y por otro lado contrastas también con el salario, el cuarto salario más bajo Exacto, del sí, mundo. exacto. Venezuela lamentablemente tiene el salario puro como tal, el cuarto más bajo del planeta, detrás de Uganda, Burundi, Ruanda. Es realmente insólito, nunca habíamos tenido una situación tan espantosa y es cierto, hay mucha gente que recibe bonos, bonos de esto, bonos de lo otro, pero los bonos no son salarios, no entran en los cálculos de las prestaciones sociales, ni en tu jubilación, ni en tu vacaciones, ni en nada. El salario puro en Venezuela es 130, no se ha aumentado en un año y 2 meses y eso hace que la población esté en una situación de vulnerabilidad muy grave. Bueno, y nos queda otra lámina acá que también nos habla de los años, Correcto, del tema del salario mínimo. es muy Aquí lo tenemos, importante. ingreso mínimo Es del ingreso mínimo legal, que es el salario mínimo más desde el el bono de 89 alimentación. está acá. Correcto. Fíjate que en el 2001 el ingreso mínimo legal en Venezuela era $401. Era uno de los más grandes de América Latina y el de mayor poder adquisitivo, porque la gasolina, por ejemplo, costaba 10 centavos de dólar. Los servicios públicos eran muy baratos. Ese 201 disminuyó drásticamente hasta el 722 que teníamos el 22 de marzo. Y para las quienes dicen que las sanciones destruyeron el salario, ahí vemos una flecha roja donde se indica cuando se hacen las sanciones contra Venezuela, las primeras sanciones de agosto de Del 2017, 2017. ya el salario era $4. Y evidentemente las sanciones Incluso no del destruyeron. 2012 vemos una caída, 2013. Exacto, 2013, todos esos años ya son muy, muy, muy lejos del 2001. Entonces, insisto, las sanciones no destruyeron el salario. La destrucción del salario es muy previa a las sanciones, pero las sanciones dificultan mucho la recuperación económica que se requiere para aumentar el salario. Claro, de hecho ahí vemos pues los últimos años nos hemos mantenido allí muy abajo. ¿Cómo salir de ese subsuelo en el que nos encontramos? Nos hablabas de aumentar la producción, el tema de las sanciones, pero es un panorama complejo. Muchas veces la gente quiere escuchar obviamente buenas noticias en este sentido y queremos tener una actitud propositiva, Claro. pero ¿cómo irnos recuperando pues medianamente hacia un salario como al menos el del 2013, $60, que ya estábamos ahí en caída? Yo creo que el salario se puede subir rápidamente a 100 o $200, dependiendo de la magnitud de cambios que se realicen. El problema es que no veo que el gobierno tenga voluntad política para impulsar un proceso de cambio, porque el gobierno no quiere ceder ninguna prerrogativa democrática y Estados Unidos tampoco se ha mostrado flexible en la negociación. Y hay parte de la oposición venezolana, y hay que decirlo con toda responsabilidad, que apuesta a que el país esté peor para sacar réditos políticos. Hay parte de la oposición que sabotea el diálogo, que sabotea cualquier tipo de acercamiento para llegar a acuerdos, y también hay parte del chavismo, la parte más radical, que tiene la misma política, pero del otro lado, sabotear cualquier tipo de acercamiento o avance para poder solucionar las cuestiones económicas más importantes. Bien, Manuel, se nos acaba el tiempo, pero quería leer algunas de las preguntas que tiene acá Adelante. nuestra audiencia. David Inocente Osorio le dice, su entrevistado va a entender que las sanciones son culpa de Venezuela y no de la política injerencista estadounidense y europea por medio de medidas coercitivas unilaterales e ilegales. El bloque es la raíz y base de los problemas socioeconómicos de los El bloqueo, venezolanos. supongo. El bloqueo. Yo creo que si la crisis es tan fuerte y si las sanciones tienen una importancia tan dura, el gobierno debería ser más
abierto a negociar para poder eliminarlas, pero yo no noto que el gobierno hace ningún esfuerzo importante para la eliminación de sanciones, incluso anteponiendo la libertad del señor Saab ante la negociación de las sanciones en general, lo cual me parece insólito. Y que a propósito de ello se anunció la detención de Álvaro Pulido, quienes señalan pues en Estados Unidos como presunto socio de Alex Saab, entonces también son temas que están allí sobre la mesa. Otra preguntita rapidito. Aníbal Gómez le dice, ¿sería sano que Venezuela privatice Petróleos de Venezuela? No. Lo importante es que las empresas petroleras estén al día con el pago de impuestos, le Para dice. mí no, yo creo que PDVSA y además privatizarla en este momento sería un error histórico porque PDVSA está en la ruina. Es una empresa que está en un muy mal estado actual, que hay que reestructurar y que hay que poner bien. Eso es como si tú tienes un carro que quieres vender, un carro usado, y lo acabas de chocar. Si lo vendes con el choque te van a pagar muchísimo menos que lo que pudieras venderlo bien hecho. Bien, acá hay otro comentario de Aníbal Gómez, le dice lo siguiente, este país está prácticamente virgen, los inversores solo están esperando un cambio en el gobierno para venir a invertir, ese capital fresco que necesita Venezuela no llegará mientras siga el chavismo en el poder, es la visión de Aníbal Gómez. Mucha gente piensa así y mucha gente tiene razón en el sentido que mientras el gobierno no cambie la política general, las personas no van a venir a invertir por temor. Te explico algo, la corrupción es muy grave, muy fuerte, pero los procedimientos contra los corruptos también son sospechosos. Muchos empresarios no tienen orden de detención y han sido sacados de sus casas y han sido encarcelados, inmovilizados sin ningún tipo de legalidad formal para eso, ¿no? Ni juicios ni nada. Entonces otros empresarios que quieren invertir en Venezuela se asustan porque no ven equilibrio de poderes, no ven contrapeso y creen que en cualquier rencilla política pueden ser castigados. Entonces hay que cambiar muchas cosas para que Venezuela cambie, mejore y sea país fértil para la inversión y la producción. Y muchos han dicho que el tema de la apertura económica de Venezuela se detuvo, que el gobierno no ha avanzado en esto y que de alguna forma Tarek El Aissami era ese ministro pragmático que iba encabezando esos cambios y ahora al no estar él no va a haber esa política pragmática. Yo creo que la política pragmática va a continuar, pero todavía tiene que darse mayor cosas, mayor flexibilización y mayor profundidad en esos cambios. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Como les decía, lamentablemente pues el tiempo se nos agotó. Queremos agradecer a la audiencia que está allí muy atenta y después seguiremos allí compartiendo vía redes sociales los comentarios y sus impresiones. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Este programa se repite a las 11 de la noche y también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Argumentos GB estas y otras entrevistas que hemos planteado. Cuídense mucho, es viernes, feliz fin de semana y también mucha atención con las lluvias si están en otros estados de nuestro país, así como acá en la ciudad de Caracas, con una fuerte lluvia y no es mayo todavía. Sí. Chao, gracias por estar.